Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Vista la pandemia mundial por COVID-19 y el movimiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral cuarto del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar la sesión del periodo 2020-2021 para el martes 24 de agosto del 2021 de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Gerardo Guaidó Márquez declaró abierta la sesión a las 10:30 am con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa y el segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berribeitia, secretario Wilfredo José Febres Peñalver, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 24 de agosto del 2021, sometida a consideración de los diputados y diputadas, resultó aprobada. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura a la cuenta. Único, comunicación suscrita por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en donde remite la solicitud presentada por los ciudadanos Enrique Colmenares Finol, Román Duque Corredor, Eleazar Luján Pérez, Egildo Luján Navas, Blanca Mármol de León y por la diputada a la Asamblea Nacional María Gabriela Hernández, en el marco del Acuerdo de Salvación Nacional, por medio de la cual proponen incluir un proceso constituyente que conlleve a la refundación de la nación y que garantice a plenitud los valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado democrático, social, de derecho y de justicia y la primacía de los derechos humanos se incluyó en el sistema automatizado. Punto de información. La paralización del programa de trasplante de órganos en Venezuela, la presidencia le concedió el derecho de palabra a la diputada Karin Salanova, quien denunció que el sistema de trasplantes de órganos de donantes fallecidos en Venezuela está detenido desde hace 4 años, dejando de hacer al menos 960 trasplantes y 150 de estos habrían sido para niños, de acuerdo con la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela, ONTV. Expresó que el clamor de la familia y de todos los venezolanos es la garantía de la vida y la salud de todos, pero en especial la de los niños. A su juicio, la espera de un medicamento o de un trasplante de órgano para un paciente se ha convertido en una sentencia de muerte por la agonía de la demora. No queremos seguir contando cifras de fallecidos, queremos contar victorias, cierro comillas. Aseveró que no se manejan cifras oficiales de los decesos por falta de trasplantes en el país, solo se tienen los casos denunciados por el Hospital de Niños Dr. J.M. de los Ríos u otras instituciones. Elevamos la voz desde la Asamblea Nacional en nombre de los ciudadanos para exigir que se le garantice el derecho de vivir, el derecho a la salud de todos los niños de Venezuela y no seguir contando decesos por causa ni por otra, por esta causa ni por otra. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al orden del día. Primero, proyecto de acuerdo declarando hijos ilustres a los generales del Ejército de Brasil, Eduardo Pazuello y Antonio Manuel de Barros. Segundo, debate en respaldo a las mujeres y al respeto de los derechos humanos en Afganistán. Tercero, proyecto de acuerdo en rechazo a las transacciones realizadas por el régimen de Nicolás Maduro con las acciones de la refinería dominicana de petróleo PDVSA, Refidonza, propiedad del PDV Caribe, Sociedad Anónima, filial de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima PDVSA. La presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas el orden del día, resultando aprobado. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al primer punto del orden del día. Primero, proyecto de acuerdo declarando hijos ilustres a los generales del Ejército de Brasil, Eduardo Pazuello y Antonio Manuel de Barros.
La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Virgilio Ferrer, quien destacó la labor del cuerpo diplomático del gobierno interino, que a pesar de grandes carencias y pocos recursos, que han articuladoras con los gobiernos anfitriones y los organismos multilaterales para impulsar regulaciones y asistencias a favor de la diáspora venezolana. Manifestó su reconocimiento a la actual embajadora de Venezuela en Brasil, María Teresa Belandria, que al igual que todas las embajadoras han sido claves en el registro de la emigración de los venezolanos y la coordinación con el ejército y el gobierno de Brasil para llevar a cabo la operación acogida. Indicó que la referida operación es una respuesta de la República Federativa de Brasil a la grave crisis de los migrantes y refugiados venezolanos, siendo esta acción un ejemplo en lo relacionado a los derechos humanos y al tratamiento digno, profesional y humano que cada ciudadano merece, expresó. Consideró que la operación acogida 2019-2021 cimentó las bases de un modelo que debe ser reconocido por todas las agencias y organizaciones defensoras de los derechos humanos y su efectividad, una lección aprendida que debe estudiarse y emplearse más allá de las fronteras de Brasil. Para cerrar el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Williams Dávila. La presidencia sometió a consideración de la plenaria el proyecto de acuerdo declarando hijos ilustres a los generales del Ejército de Brasil, Eduardo Pazuello y Antonio Manuel de Barro, resultando aprobado. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al segundo punto del orden del día. Segundo, debate en respaldo a las mujeres y al respeto de los derechos humanos en Afganistán. La presidencia, para dar inicio al debate, concedió el derecho de palabra a la diputada Nora Bracho, quien consideró que el mundo y la comunidad internacional deben rechazar estas prácticas violentas que despojan de su condición humana a las mujeres afganas fundamentadas en el Islam y celebró que las féminas de ese país asiático tomen las calles para rebelarse contra el régimen talibán, a pesar del riesgo que corren por sus vidas. Comparó la situación que padecen las mujeres afganas con las venezolanas. Tenemos en común el exilio, una alternativa para no morir de hambre y lamentablemente sobrevivir con el dolor infinito de abandonar la tierra y no saber si se podrá regresar. Una afgana en el régimen talibán no puede trabajar, vive de la limosna o de las ayudas internacionales. Una venezolana no tiene trabajo, solo puede. Ambas no tienen acceso a la salud ni derecho a la identidad. Para continuar el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a las diputadas Mildred Carrero, Liz Carolina Jaramillo y Sonia Medina, quien cerró el debate. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al tercer punto del orden del día. Tercero, proyecto de acuerdo en rechazo a la transacción realizada por el régimen de Nicolás Maduro con las acciones de la refinería dominicana de petróleo PDVSA, Refidonza, propiedad de PDV Caribe S.A., filial de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima PDVSA. La presidencia, para dar inicio al debate, concedió el derecho de palabra al diputado Elías Mata, quien ratificó el rechazo a la operación realizada por el régimen de Maduro, quien a través de una permuta entre PDVSA y la sociedad comercial Paxa del grupo económico RISEC recibió 49% de las acciones que tenía Venezuela en la refinería de República Dominicana, a cambio de unos bonos emitidos por PDVSA y la República Bolivariana de Venezuela. Gracias al mal manejo de los recursos de la República por parte del régimen, desde el año 2017 esos bonos hoy prácticamente son llamados bonos basura, porque estos irresponsables no cumplen con los pagos correspondientes. Esta operación lo primero que hizo fue violar el artículo 150 de la Constitución de la República, porque este es un contrato de interés público. En segundo lugar, hay demasiada oscuridad en esa operación. No sabemos cuánto es el valor nominal de estos bonos, no hay transparencia. ¿Por qué se escogió específicamente esta sociedad Paxa?
Por lo tanto, desde esta Asamblea Nacional aprobamos este acuerdo para informarle a la opinión pública de estas operaciones que es totalmente oscura y que nosotros no vamos a avalar esta pérdida de los bienes de la nación. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados de Yalik Saray y los diputados Luis Stefanelli, Jorge Millán, quien cerró el debate. La presidencia sometió a consideración de la plenaria el proyecto de acuerdo en rechazo a las transacciones realizadas por el régimen de Nicolás Maduro con las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo PDVSA, Refidonza, propiedad de PDV Caribe, Sociedad Anónima, filial de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima PDVSA, resultando aprobado. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. Los diputados y diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta de día por secretaría, hacerlo con la siguiente costumbre. Muchas gracias, diputados y diputadas. Se considera aprobado el acta de día por secretaría. Cuenta, secretario. Existe un solo punto en la cuenta, que es el siguiente. Único. Comunicación suscrita por el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, a los fines de remitir el decreto presidencial número 37 de fecha 26 de agosto del 2021, publicado mediante Gaceta Legislativa número 52 de fecha 27 de agosto del presente año, mediante el cual se declara estado de alarma como modalidad de estado de excepción en todo el territorio del Estado Mérida, con el objeto de que la Asamblea Nacional proceda con la consideración y aprobación del señalado decreto, en atención a lo dispuesto en el artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 125 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, en concordancia con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Es todo, ciudadano presidente. Lectura. Ciudadano Wilfredo José Febres Peñalver, secretario de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, su despacho. Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle adjunto a la presente comunicación el decreto presidencial número 37 de fecha 26 de agosto del 2021, publicado mediante Gaceta Legislativa número 52 de fecha 27 de agosto del presente año, mediante el cual se declara estado de alarma con modalidad de estado de excepción en todo el territorio del Estado Mérida, con el objeto de que la Asamblea Nacional proceda con la consideración y aprobación del señalado decreto en atención a lo dispuesto en el artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 125 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, en concordancia con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Atentamente, Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente encargado de la República de Venezuela, presidente de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Gracias, diputadas y diputados. Aprobado. Estado de excepción de Mérida. Ciudadano presidente, no escucho el audio, hay mucha interferencia. ¿Pudiera repetir, por favor? Gracias. Era aprobado el estado de información
cargo del diputado. Ok. La propuesta de orden del día es la siguiente. Único, proyecto de acuerdo de declaratoria de responsabilidad de Nicolás Maduro Moros por incumplimiento de compromisos mundiales para la mitigación y adaptación al cambio climático, lo que ha conllevado a las grandes tragedias que han sucedido en Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. A la consideración del orden del día, que es lo que acabo precisamente de leer, tiene un punto de información el diputado William Dávila. Adelante, diputado William Dávila. Muy buenos días, presidente Juan Guaidó y demás colegas de la comisión delegada. Pido su venia para poner un video muy grave porque es una evidencia de la ausencia de Estado de Derecho en Venezuela y cómo nuestras Fuerzas Armadas han perdido el respeto del pueblo venezolano. Adelante. Aquí tenemos una marica de campeadito, otra más. La pela troncal día. Habla claro, ¿por qué le estamos dando tu pela? ¿Por qué? ¿Por qué le estamos dando la pela? ¿Por qué le estamos dando tu pela? Dando la pela, dígale por estar nosotros está jodiendo gente inocente, dígale así, por no joder a los malos. Nosotros estamos en contra Habla. de ustedes porque ustedes joden a la gente de la población. ¿Qué coño madre le pasan a ustedes, pues? Habla pues. Habla, pues. Habla pues. ¿Cómo que no jode a quién? Sí lo están jodiendo la gente inocente, habla claro. Habla claro que le campeadito que eres un mamacuevo. Habla. Habla claro que le campeadito que sabe que te gusta estar jodiendo a la gente de Panza, la población de Panza. Coño, ve, déjese de estar pegándole pegándole a la gente, pues yo soy inocente de eso, pero... Mira, mamacuevo. Por favor, no. Un atepalo, vale, para no ensuciarme, porque... Mira, ve, tú hablas claro que dejen de estar jodiendo a la gente inocente en esa mierda, oíste. Está jodiendo a la población. Está jodiendo a la gente inocente, oíste. Está jodiendo a la gente inocente, oíste. En esa verga. Sí, va, mi hermano, está bien, está bien. Está bien, mi hermano. Bueno, habla pues, habla en el teléfono en esa verga, habla pues. Ya está bien, ya, cónchale. Yo le pido, por favor, ¿me entiendes? A los guardias que se dejen de estar pegando a la gente, que se dejen de estar maltratando a la gente de la población, por favor. Que aquí el AMPA de la troncal 10 estamos en contra de eso, estamos en Aquí contra el de AMPA de la troncal estamos en contra de eso, ¿me entiendes? Que por favor, compañeros, no se pongan en eso ya. Tú trabajas ahí, tienes que decir que tú trabajas. Di quién eres tú y tu nombre. Di. Yo soy fulano de tal y trabajo en el comando de campeadito. Luis Planché, le pido, por favor, que ya está bueno, ya. ¿Dónde trabajas tú? Tranquilo. ¿Dónde trabajas tú? ¿Ah? ¿Dónde trabajas tú? En Cumaná. Usted trabaja aquí en Campeadito, aquí. No, yo trabajo en Cumaná. ¿Dónde trabaja? ¿No trabaja en Campeadito? Yo trabajo en Cumaná, pero estoy en comisión aquí en Campeadito. Por favor, le agradezco, los compañeros míos, por favor, coño, déjense de eso. ¿Me entiendes? Esos muchachos, coño, está bien, pero esos muchachos me van a apoyar, van a colaborar conmigo, por favor, le agradezco, mi compañero. Oye, ¿me entiendes? Vamos a dejarnos de eso. Pues. Vayamos de eso. Bueno, colegas diputados, un sargento en comisión de servicio en Campeadito recibe golpes de un grupo del ANPA simplemente porque le cobran la agresión de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas que ejercen contra los pobladores de Campeadito. Justicia por su propia mano. ¿Cómo es posible que todavía los militares venezolanos se presten a esta indignidad por culpa de sus propios jefes? No hay Estado. El país está a la ley del AMPA. En este caso se habla de la Troncal 10. La agresión contra la gente común trae como consecuencia estas acciones de grupos al margen de la ley, pero que utilizan un argumento lógico. Reaccionamos en defensa de la gente inocente de nuestro pueblo. Y esto es muy grave. Es el síndrome de Pablo Escobar en Colombia, que hasta un pueblo compró, era dueño de equipos de fútbol, pero era un peligroso narcotraficante. Es decir, grupos amponiles fuertemente armados le increpan a este sargento el comportamiento agresivo que contra los habitantes de Campeadito han venido ejerciendo compañeros de armas. Hermanos militares, señores mayores generales, oficiales técnicos de comando, oficiales generales, oficiales superiores, tropas profesionales, tropas alistadas, cadetes, que este video sirva
para que tomen conciencia de la necesidad de rescatar la dignidad de la presidencia, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y la vía es precisamente lograr elecciones presidenciales y parlamentarias ya. De lo contrario, hermanos militares, amigos, el pueblo les tendrá miedo, pero nunca respeto. No pierdan la gloria legada por nuestros padres libertadores. Ahora más que nunca necesitamos unas Fuerzas Armadas institucionales al servicio de la República y no de un grupo político ni ideológico, ni mucho menos al servicio de grupos vinculados con el narcotráfico, como está sucediendo hoy día en Venezuela. Muchísimas gracias, diputado David. Ahora sí, secretario, por favor, de lectura a la propuesta de orden del día. Ciudadano presidente, la propuesta del orden del día es la siguiente. Proyecto de acuerdo de declaratoria de responsabilidad de Nicolás Maduro Moros por incumplimiento de compromisos mundiales para la mitigación y adaptación al cambio climático, lo que ha conllevado a las graves tragedias que han sucedido en Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Esta cuestión del orden por lluvias. De orden del día, pido al primer punto orden del día de urgencia a hay problemas muy fuertes del audio, señor presidente, pero ya ha aprobado la modificación del orden del día, quedaría de la siguiente manera. Primero, decreto presidencial número 37 de fecha 26 de agosto del 2021, publicado mediante Gaceta Legislativa número 52 de fecha 27 de agosto del presente año, mediante el cual se declara estado de alarma como modalidad de estado de excepción en todo el territorio del estado Mérida. Segundo, proyecto de acuerdo de declaratoria de responsabilidad de Nicolás Maduro Moros por incumplimiento de compromisos mundiales para la mitigación y adaptación del cambio climático, lo que ha conllevado a las grandes tragedias que han sucedido en Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Aprobado. El primer punto del orden del día sería el siguiente. Decreto presidencial número 37 de fecha 26 de agosto del 2021, publicado mediante Gaceta Legislativa número 52 de fecha 27 de agosto del presente año, mediante el cual se declara estado de alarma como modalidad de estado de excepción en todo el territorio del estado Mérida, para la consideración de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Buenos días, presidente, junta directiva, colegas parlamentarios. En los últimos días ha sido el Valle del Mocotíes del estado Mérida quien ha sufrido una emergencia debido a las lluvias suscitadas en el país. Varios de nuestros municipios, como lo son el municipio Sea, el municipio Tovar y el municipio Pinto Salinas,
y varias de nuestras comunidades como Caño Tigre, Sea, Tovar y Santa Cruz de Mora, que hoy han visto una nueva vaguada en nuestros pueblos. Hoy, terriblemente, tenemos cifras como son las de 19 fallecidos, varios desaparecidos y cientos de merideños que perdieron sus viviendas, sus pertenencias y el dolor de ver familias separadas. Hoy le pedimos a la Cámara se apruebe el estado de emergencia para con el Valle del Mocotíes para poder acompañar y brindarles la mano a cientos de merideños que hoy tienen la casa resquebrajada. Lo más importante, que seamos nosotros con todas nuestras competencias, con todas las competencias que tiene esta Cámara y todas nuestras fuerzas, quienes podamos acompañar con ayuda humanitaria a lo que son las víctimas de esta nueva vaguada. Y vale resaltar que no es solo la aprobación de este acuerdo, sino también que comencemos a estudiar qué ha pasado con los recursos invertidos en cuanto a tragedias pasadas en el Valle del Mocotíes. Las vaguadas no son algo ajeno para quienes venimos de Santa Cruz de Mora o quienes hacemos vida en el Valle del Mocotíes. Ya lo hemos visto en el pasado y vimos cómo se aprobaron recursos multimillonarios que lamentablemente no fueron utilizados para evitar una catástrofe como la que hoy estamos viendo en el Valle del Mocotíes. Hoy vale preguntar qué pasó con la ruta del café, qué pasó con los recursos aprobados para embaulamientos y para poder evitar esas obras que se destinaban para poder evitar que una nueva tragedia como la que acaba de ocurrir pudiera pasar y volviera a llenarnos de luto a los merideños. Hoy también desde esta Cámara quiero hacer un exhorto a las autoridades civiles, militares, de que esta tragedia no puede ser utilizada para la política, que es momento en que todos nos unamos, que es el merideño el que necesita acompañamiento, pero sobre todo que no volvamos a ver el coraje de nuestros obispos enfrentarse a quienes han tratado de parcializar lo que es la ayuda al pueblo merideño. Que es con coraje que los merideños nos hemos levantado, porque como bien reza el dicho en nuestros pueblos, nosotros nos levantamos a pesar del sacrificio y a pesar del sufrimiento. Es por eso, colegas parlamentarios, que desde la bancada de Primero Justicia, pero también como representante del Estado Mérida, hoy queremos asegurar el total apoyo y pedirles que nos acompañen con el voto para la votación del estado de emergencia hacia lo que han sido las lluvias en el Valle del Mocotíes. Muchas gracias, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Paparoni. Tiene la palabra el diputado Williams Dávila. Colega presidente Juan Guaidó y demás miembros de la comisión delegada, estamos hoy en presencia de una situación que nos afecta en el alma a todos nosotros por las lluvias que han devastado a muchos estados del país. Estos desastres naturales ya lo hemos vivido en el pasado y lo grave de todo eso es la consecuencia post-desastre cuando vemos que la reconstrucción de muchas zonas devastadas por esos desastres naturales en la autocracia dictatorial que estamos viviendo es muy poco visible porque la eficacia del Estado es nula. Señor presidente, le solicito con su venia que dé la autorización para un video que traje para esta intervención. Adelante. Mira la camioneta de Disney, Disney tiene que amarrarla. Gracias, colega, por la atención que le dispensaron a este video. El 23 de agosto, fuertes lluvias cayeron en la zona del Valle del Mocotíes. El Valle del Mocotíes está integrado por municipios como Tovar, Pinto Salinas, Sea, Rivadavia, pero también otros municipios como Guaraque, el municipio Sucre, Arzobispo Chacón, resultaron afectadas por las lluvias. A uno le duele mucho esto porque son 20 los fallecidos, más de 800 casas resultaron destruidas, 180 kilómetros de vialidad desaparecieron. En los pueblos del sur
más o menos 70 kilómetros de vialidad resultaron afectadas, 50 casas fueron afectadas. En el municipio Sucre, en aldea Quirorá, 4 personas perdieron la vida, 12 casas afectadas y perdidas de manera total 22 viviendas. Así pues de que tenemos un desastre natural que nos ha afectado a todos y que me trae a mí a colación la realidad que vivimos en el 2005 cuando se presentó la vaguada de Santa Cruz de Mora, en donde muchas personas perdieron su vida y muchas fincas y pequeños productores perdieron sus cosechas y su producción. Eso trajo consecuencias sociales muy graves en toda esa zona productora del Mocotíe, zona caficultora. Tovar fundamentalmente ha resultado afectada hoy día. La Tovar de la cultura, de los cientistas populares, la Tovar musical, la Tovar intelectual, la Tovar universitaria, la Tovar artística, ese terruño tan importante de la vida política y social de Mérida y de Venezuela, de donde han salido escritores y poetas, hoy día fue afectada de una manera de verdad muy lastimosa. Zonas como el Corozo, el barrio Monseñor Moreno, Las Acacias, el Añil, resultaron afectadas. A mí me duele mucho en lo particular porque el barrio Monseñor Moreno se construyó a propósito de la tragedia del Estado Vargas. Allí nosotros hicimos casa para varias familias damnificadas del Estado Vargas. Hoy día vemos pues como el barrio Monseñor Moreno fue destruido por la crecida del río Mocotíe. Y ya que se está dando esas conversaciones allá en México, precisamente ese es uno de los puntos que está planteado y que hoy día con mayor visibilización coge importancia y prioridad, que se le dé entrada a la ayuda humanitaria. Pero eso no quiere decir que con la ayuda humanitaria se deje de lado lo esencial que es el cambio del régimen que tenemos nosotros actualmente a través de unas elecciones presidenciales y parlamentarias. Justamente en la medida en que nosotros no tengamos un cambio político no vamos a tener una protección ni un mejoramiento social. Y en este caso particular de la ayuda humanitaria, la misma Constitución en sus artículos 232, 135 y 299, donde establece el Estado Social de Derecho y de Justicia, y establece deberes y obligaciones del Estado, no solamente el Estado, sino que también la Constitución le da esa posibilidad a los particulares que tienen que participar y coadyuvar en los planes preventivos y sobre todo en estas situaciones cuando se presentan estas tragedias como las que estamos viviendo en Mérida. ¿Y qué es lo que está resultando? Que cuando va la comunidad, la sociedad civil, cuando va el Monseñor Quique Roja, adjunto del Cardenal Porra en Mérida, a llevar insumos, alimentos, medicina, etcétera, por la vía de Cáritas, entonces los militares en la alcabalas de la Victoria trancan, pretenden agarrar esos bienes, no solamente del arzobispo Quique Rojas, sino también de la sociedad civil, de jóvenes que se han desplazado de una manera solidaria, nuestros estudiantes de medicina, médicos, en general, sectores de la sociedad civil, y los trancan en la alcabala de la Victoria. Es decir, están violando la propia Constitución, están impidiendo que la población participe en una actividad de atención humanitaria, como es precisamente la crisis producto de este desastre natural que acabamos de ver en la zona de Tovar. Y lo más grave de todo es que el Papa Francisco se refiere y expresa su solidaridad con Mérida por esta tragedia, y justamente los militares son los primeros que violentan esa oración que está haciendo el Papa Francisco por todos los pobladores de Tovar y sobre todo por la gente que fallecieron, que son 20 personas que fallecieron, que perdieron su vida. Así pues de que en este momento tenemos una situación de verdad muy seria, tenemos que seguir hacia adelante con este estado de alarma, establecer todas las acciones urgentes para atender y auxiliar a la población afectada y sobre todo visibilizar la magnitud de la tragedia de Tovar, como lo estamos haciendo precisamente en esta sesión de hoy. Nosotros tenemos que estar allí pendientes y presentes, como lo está haciendo la comisión delegada, y desde aquí denuncio esa acción de saboteo, de violación de la Constitución que hacen elementos de las Fuerzas Armadas
que siguiendo órdenes superiores, y eso hoy día ya no es una causa para impedir el incumplimiento de la Constitución y de la ley por parte de los militares que hagan eso, impiden la entrada de ayuda humanitaria y denuncio totalmente la agresión de la que fue objeto Monseñor Quique Rojas, que es el Monseñor coadjutor adjunto del Cardenal Porra en la Arquidiócesis de Mérida. Así pues, colegas diputados, ahora es cuando más tenemos que estar presentes de nuestra gente, pendientes de las necesidades de nuestro pueblo, porque para nosotros la política tiene sentido en la medida en que nosotros nos dediquemos al bien común. Muchísimas gracias, diputado Williams Dávila. Tiene la palabra la diputada Mildred Carrera. Buen día, ciudadano presidente encargado Juan Guaidó, colegas diputados, a los ciudadanos del Estado Mérida a quien represento, señores de los medios de comunicación. Como ciudadana merideña, como parlamentaria y representante del Estado Mérida, hablo en nombre de todas aquellas personas que han sufrido en la tragedia ocurrida en el Valle de Mocotíes, de los municipios Tovar, Pinto Salinas, Sea y otros municipios de los pueblos del sur. Solicitamos toda la solidaridad de los venezolanos. Son muchas familias que han quedado damnificadas, que lo han perdido todo, y lo más lamentable, han perdido a sus familiares. Es a través de este medio que queremos denunciar el atropello por parte de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes han irrespetado el arduo trabajo que ha realizado los voluntariados de la Fundación Cáritas de Venezuela, dirigida por nuestro Monseñor Luis Enrique Rojas, víctima por parte de acoso de estos funcionarios. Monseñor Quique, quien se ha ocupado de recibir toda la ayuda de la gente caritativa que ha donado insumos para aquellas personas que lo han perdido todo. Los elegidos frente a los desastres naturales y cualquier otra situación de riesgo. Vivimos sumergidos en una crisis humanitaria compleja generada por el régimen. Su ineptitud, indiferencia, improvisación nos han causado daños irreparables. En el Estado Mérida, los centros asistenciales no cuentan con insumos necesarios para atender emergencias. Por ello se requiere urgentemente que entre la ayuda humanitaria a Venezuela. Denunciamos que desde el 2005 de aquella tragedia en Santa Cruz de Mora, algunas familias todavía siguen ubicadas en albergue. Es una situación inhumana por la indiferencia de un régimen que no se ha ocupado. Ya se están dando a la tarea de invadir propiedades que están solas a causa de la migración forzada para invadirlas. Denunciamos la indiferencia y el descuido por parte de las autoridades nacionales en aplicar un plan de ayuda humanitaria para todas las familias que sufren esta gran tragedia. Todos los esfuerzos se agradecen, pero deben ser organizados. Hacer lo contrario es retardar la ayuda y aumentar el dolor de los que hoy sufren la pérdida de sus seres queridos, sus pertenencias. Facilitar la distribución de la ayuda depende del trabajo coordinado. Todos dependemos de un trabajo con unidad. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, diputada Mildred. Tiene la palabra para concluir el debate el diputado Lawrence Castro. Un saludo, señor presidente, colegas parlamentarios. Bueno, hoy nos unimos nosotros a este llamado, a este decreto de emergencia en el Estado Mérida, porque las imágenes y los hechos son evidentes. Una vez más, por la falta de gobierno, por la falta de inversión en la limpieza de los cauces, por la falta de atención en la prevención de los desastres naturales, otra vez el Valle del Mocotíes se ve golpeado por la naturaleza, pero aún más por la irresponsabilidad de una dictadura. No es primera vez en los años de revolución que sucede esto en el Valle del Mocotíes. ¿Cuántas veces más tendrá que suceder que los desastres naturales y las vaguadas
nos agarren sin ningún tipo de protección, solamente por la irresponsabilidad, el robo y la corrupción que ha significado la revolución bolivariana para Venezuela. Lo que ha significado esta revolución corrupta para los andinos, para los merideños, que lo único que hemos hecho es trabajar en pro de desarrollar el sistema alimenticio, es tener la mejor universidad, es hablar en nombre de la libertad y defenderla. ¿Y cuál ha sido la respuesta que hemos obtenido? Mayor represión, desatención y burla. Sobre todo burla permanente ante lo que significa el sufrimiento del pueblo merideño. Nosotros queremos decirle al país que todos nuestros equipos están haciendo lo que pueden hacer en cada uno de los puntos de recolección del país e internacionalmente para poder mandar algún tipo de ayuda para el Valle del Mocotíes. Y nos encontramos con que la Fuerza Armada Nacional, con que la dictadura, con que la revolución quiere manejar a discreción las donaciones de la gente que quiere realmente ayudar. En vez de tener un trabajo coordinado, los señalamientos de la población en contra de la Fuerza Armada Nacional y del chavismo es que se quieren robar la ayuda que va para el Valle del Mocotíes. Pero nosotros debemos insistir en seguir buscando apoyo. Nosotros debemos insistir en que el mundo vea que aquí hay una Asamblea Nacional que quiere atender los problemas de la gente. Y es por esto que nosotros hoy, en nombre del pueblo merideño, en nombre del Valle del Mocotíes, en nombre de los venezolanos que creemos en que tenemos que seguir luchando para rescatar nuestra patria, apoyamos este decreto de emergencia planteado por el presidente Juan Guaidó y que sin duda alguna esta Asamblea Nacional va a aprobar con fuerza para que el mundo vea lo que hoy sucede en nuestro país. Fuerza Mérida, fuerza Valle del Mocotíes, estamos colaborando, estamos ayudando, ustedes nos importan y seguimos en la lucha. Muchísimas gracias, colegas parlamentarios, señor presidente. Muchísimas gracias, diputado Lorenz Castro, los diputados que intervinieron en este debate de Mérida. Lo que sucede en Mérida es una tragedia que hemos vivido en varias ocasiones en Venezuela, que me ha tocado también atravesar en carne propia como a miles de guaireños, pero también que ha sucedido antes en el Valle de Mocotíes. La solidaridad se hizo presente inmediato, la solidaridad de los venezolanos, de la Iglesia Católica, de voluntarios, de ONGs, de también fundaciones que quieren ayudar. Lamentablemente vimos también las miserias humanas expresadas a su máxima expresión. Una dictadura bloqueando ayuda dedicada o destinada a nuestra gente, como lo hicieron en el 2016 al negarle la emergencia humanitaria compleja dictada y decretada por este Parlamento Nacional. Como durante años negaron la existencia de una emergencia y lo hicieron porque ellos la generaron, ellos la crearon. Una emergencia humanitaria compleja. Esa misma dictadura que bloquea ayuda humanitaria, la quemó, la renegó, no permiten el acceso a Venezuela, utilizan la comida como herramienta de control social, como lo hicieron con los denominados PLAC, un subsidio de alimentación que han utilizado para extorsionar a la población. En este caso, este decreto va directamente a buscar ayuda a nuestra gente, esa que pretenden negar, que pretenden bloquear, pero que la solidaridad del venezolano se ha expresado, como lo hizo en ese 99, cuando me tocó atravesar por esa ocasión como miles de guaireños, de venezolanos, pero también como le ha tocado a Mérida y le ha tocado en este momento muchos estados del país. Nuestra solidaridad con el estado de Mérida, con los que están en este momento sufriendo, lamentablemente, por las situaciones de lluvia, por un estado ausente que
pretende secuestrar ayuda y que por el cual estamos luchando para recuperar sus funciones y que atienda a los más vulnerables, que atienda a los venezolanos, que sirva a un país que hoy reclama, exige y sigue luchando. Por favor, secretario, de lectura al decreto. Decreto número 37. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en el artículo 15 del Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo previsto en los artículos 8 y 15 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Considerando que es un deber constitucional del Estado proteger, prestar asistencia y coordinar la participación ciudadana frente a situaciones de desastres que afecten gravemente y exijan medidas especiales de administración de riesgos y emergencia para salvaguardar la seguridad y protección de las comunidades. Considerando que debido a las constantes y fuertes precipitaciones acaecidas de manera repentina en la noche del lunes 23 de agosto en el estado Mérida, afectando a las comunidades correspondientes a la zona de Mocotíes, Tobar, Santa Cruz de Mora y Sea, las cuales se han contabilizado hasta el momento la muerte de 15 venezolanos, 150 viviendas arrastradas, 200 viviendas con daños mayores y alrededor de 180 kilómetros de vialidad afectadas. En los pueblos del sur, Guaraque y Canagua, se ha contabilizado 25 viviendas afectadas y alrededor de 70 kilómetros de vialidad afectada. En el municipio de Sucre, aldea Quiroca, se han contabilizado 4 fallecidos, la pérdida total de 22 viviendas, 12 viviendas afectadas de pérdida parcial y alrededor de 30 kilómetros de carreteras destruidas. Considerando que el régimen usurpador no tiene capacidad ni les interesa dar respuesta ante la emergencia humanitaria que ellos mismos crearon, demostrando con su actitud desinterés por la vida de los venezolanos que sufren las consecuencias de su actuar criminal. Considerando que son necesarias acciones urgentes para atender y auxiliar a la población afectada y en riesgo de perder sus vidas, salud, viviendas, servicios básicos y atención de primera necesidad, lo que involucra en general a los habitantes de los municipios del estado Mérida mencionados anteriormente. Considerando que son elementos inherentes al Estado social de derecho, la solidaridad social y la responsabilidad social establecida en los artículos 2, 132, 135 y 299 constitucionales, elementos que no solo crean obligaciones y deberes al Estado, sino también a los particulares a los fines de contribuir con la paz social y ayudar al Estado según su capacidad. Considerando que es necesario que el pueblo venezolano conozca la magnitud del desastre ocurrido en los municipios del estado Mérida, mencionados anteriormente, y en consecuencia solicitar colaboración a diversos organismos para atender la emergencia. Considerando que la situación de emergencia por la cual atraviesa el estado Mérida como consecuencia de las precipitaciones ocurridas en su territorio hace necesaria la implementación de medidas excepcionales que permitan la protección de los ciudadanos e impulsan la recuperación de esa entidad en el menor plazo posible.
considerando que el contexto ambiental extraordinario que atraviesa el estado Mérida genera una grave situación de vulnerabilidad a sus habitantes y extensión de los efectos devastadores ante el inminente riesgo de recurrente del fenómeno similares. Considerando los siguientes aspectos, decreta. Artículo 1. Se declara el estado de alarma como modalidad del estado de excepción en el estado Mérida debido a los estragos causados por las fuertes lluvias y el desbordamiento de los cauces hídricos de ese estado. Artículo 2. El estado de alarma decretado se extenderá por un periodo de 30 días, pudiendo ser prorrogable por 30 días adicionales. Artículo 3. Ejecución de la presente declaratoria de estado de alarma. Se dispone del régimen especial de la siguiente manera. Se ordena a las autoridades administrativas correspondientes que se aboquen a la atención urgente de todas las comunidades afectadas por las precipitaciones. B. Se ordena a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que disponga las movilizaciones que sean necesarias para que se brinde la debida protección a los habitantes de todas las comunidades afectadas por las precipitaciones y que trabajen en articulación con bomberos y protección civil, prestando la máxima colaboración. C. Se ordena a los integrantes de los cuerpos de seguridad prestar la colaboración y el apoyo necesario al trabajo realizado por los voluntarios que se apersonen en las zonas afectadas. D. Se ordena a los órganos y entes de la Administración Pública Nacional establecer horarios de labores de personal para la máxima colaboración en la restitución de los servicios básicos en las comunidades afectadas. E. Se instruye a todos los funcionarios de los servicios de salud pública para que en virtud de la responsabilidad y solidaridad social procuren conjuntamente con el sector privado, así como órganos multilaterales de cooperación internacional, a la obtención de recursos, servicios y personal técnico capaz de superar las necesidades que se presenten en la atención de los habitantes de las comunidades afectadas por las precipitaciones. F. Se instruye a todo el personal del servicio exterior del país a los fines de realizar todas aquellas gestiones pertinentes a que haya lugar a fin de coordinar la cooperación técnica e internacional que se pueda brindar a nuestra nación para lograr el mejor asesoramiento en la superación de esta calamidad, situación, todo ello de conformidad con las instrucciones giradas por la Presidencia de la República en conducción de las relaciones internacionales. Artículo 4. Con la presente declaratoria de estado de alarma se ratifican todas las obligaciones contraídas en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, y en ningún aspecto implica la suspensión de garantías constitucionales previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, puesto que las medidas contenidas en este decreto son de carácter especial, no excepcional, dado en Caracas a los 26 días del mes de agosto del 2021, año 211 de la independencia y 162 de la federación. Juan Gerardo Guaidó Márquez. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Los diputados que estén de acuerdo en aprobar el decreto de estado de emergencia, por favor hacerlo con la señal de costumbre.
Siguiente punto del día, secretario. Ciudadano presidente, el segundo punto del orden del día es el siguiente. Proyecto de acuerdo de declaratoria de responsabilidad de Nicolás Maduro Moros por incumplimiento de compromisos mundiales para la mitigación y adaptación del cambio climático, lo que ha conllevado a las grandes tragedias que han sucedido en Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Ciudadano presidente Juan Guaidó Márquez, Junta Directiva de la Asamblea Nacional, colegas diputados, medios de comunicación social, ciudadanos. Con muchísima dificultad por la incomunicación, la desinformación y el aislamiento a la que estamos sometidos los ciudadanos por la dictadura, sobre todo los ciudadanos que vivimos en el interior de la República, hemos visto con estupor cómo Venezuela ha quedado bajo las aguas en estos tiempos y cómo esa característica maravillosa del ser humano solidario, el venezolano, se ha visto también impedido de actuar para contribuir a ayudar a los venezolanos afectados. Venezuela está entre los 10 primeros países en el mundo en reserva de agua dulce y en megadiversidad. Esto debe comprometernos a los venezolanos individualmente y en lo colectivo y al Estado venezolano a preservar estas dos cualidades de nuestro país por cuanto son fundamentales para ser depósito de gases de efecto invernadero, convertirlos en oxígeno y así disminuir el calentamiento global que amenaza la vida en la Tierra. El ser parte de la Amazonía, el tener más del 40% de nuestro territorio en parques nacionales, en bosques y en caudalosos ríos, nos convierte en un factor determinante para atender la crisis climática de la humanidad, para ser reservorio de esos gases de efecto invernadero, que además son parte de los compromisos asumidos en el Tratado de París por los países para disminuir las emisiones y para educar y adaptar las comunidades al fenómeno del cambio climático. Sin embargo, la política de la dictadura en estos últimos 20 años, la política petrolera, la política aurífera y, en fin, la política ambiental son contrarios a estos propósitos y, por lo tanto, son contrarios a la preservación de la vida de los venezolanos y de la posibilidad de preservar la vida en la tierra, disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y por qué sostenemos esto? Porque la política petrolera se ha basado en la destrucción de la industria petrolera venezolana y ello ha conllevado a que veamos continuos derrames en el lago de Maracaibo, continuos derrames en las costas venezolanas, acumulación de metales tóxicos como el coque, venteo de gas continuo en Venezuela, derrames de petróleo en aguas dulces, verter mercurio en los ríos, como lo que sucede ahora en el sur de Venezuela a través de la política aurífera, destruir y modificar el cauce de los ríos, talar árboles, tanto urbanos como no urbanos, grandes extensiones de bosque, talarlos o dejarlos a la merced de los incendios, ha provocado también una grave crisis en relación con el cuidado de los cauces de los ríos. Todo esto, la desasistencia de los parques nacionales, la intervención de los parques nacionales y la permisividad para las construcciones ilegales dentro de ellos y de actividades ilegales dentro de ellos, ha contribuido a que no solo no cumplamos con las obligaciones asumidas en el Tratado de París y en otros convenios internacionales para la protección de estas riquezas, sino que también acentuamos las consecuencias, exacerbamos las consecuencias de la crisis climática en el mundo, ahora acá en nuestra tierra. El informe de la Alianza Amazónica que nos ha hecho llegar la Asociación Guataniba, el informe de SOS Orinoco sobre la pérdida de la biodiversidad y del
grandes extensiones de bosques en Venezuela y el informe que emitió esta Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático a Naciones Unidas dan cuenta de toda esta política que he descrito en esta intervención. Es por eso que hoy hemos solicitado en este acuerdo que la Asamblea Nacional de Venezuela declare al régimen de Nicolás Maduro Moros y a su política criminal contra Venezuela y los venezolanos responsable políticamente de la situación calamitosa que enfrenta el país bajo las aguas, incomunicado, sin energía y con dificultad para que la ayuda llegue debido al incumplimiento de los acuerdos mundiales para la mitigación y adaptación del cambio climático. También en este acuerdo solicitamos remitir a la conferencia de las partes del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, a la COP26 que se celebrará en Glasgow este año, remitir un informe que describe el incumplimiento del Estado venezolano a los compromisos mundiales para la disminución de gases de efecto invernadero y a la adaptación de las comunidades al cambio climático, lo que ocasiona la gravedad de la situación hoy de una población bajo las aguas y desguarnecida. También en este acuerdo queremos exhortar a las Fuerzas Armadas venezolanas y a las fuerzas vivas de nuestra nación a sostener con fuerza la solidaridad y apoyo a las comunidades afectadas y a denunciar la obstaculización de la ayuda que querramos hacer llegar a nuestros connacionales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputada María Gabriela Hernández. Para continuar el debate, tiene la palabra la diputada Yarit Saray. Ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Junta Directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación. Nos convoca un tema de gran relevancia. Sin duda, uno de los grandes problemas de la humanidad es el llamado calentamiento global, el cambio climático, que son eventos que impactan de manera negativa en nuestro medio ambiente, en nuestro entorno. Venezuela no escapa a este impacto y nuestro país, en manos de un régimen que todo lo arrasa, que pulveriza los avances, que junto a los programas de conservación, los acuerdos internacionales como el de París, habíamos logrado en materia de conservación del medio ambiente, se ha vuelto mucho más vulnerable. Y de allí observamos cómo ha bajado nuestra producción agrícola, nuestra producción ganadera, cómo hemos sentido en carne propia los impactos de las fuertes olas de calor, el desplazamiento de nuestras comunidades indígenas, la escasez de agua, los bajos caudales en los cuerpos de agua que importante tiene Venezuela, las inundaciones por la crecida de nuestros ríos y distintos otros fenómenos que dan cuenta de este gran deterioro. Y todo eso coincide con los índices de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas y que ubica a Venezuela en el puesto 180. Esto que hemos vivido en estas últimas semanas, cuando hemos sido testigos y protagonistas en algunos casos del impacto que en nuestros estados ha ocasionado la política destructiva sin profesionalismo, sin prevención, sin inversión, para prevenir y atender adecuadamente no solo los compromisos que en materia de resguardo ambiental le debemos al país y al mundo, sino que por el contrario contribuimos con erradas políticas, por ejemplo en materia de hidrocarburos, en la explotación minera, con la generación, la emisión de los llamados gases de efecto invernadero. La negativa de asignación y ejecución de recursos en obras que den cuenta o se orienten para la recuperación de nuestros lagos, principalmente el caso de Maracaibo y el de Valencia. Por el contrario, se aumenta la deforestación, la destrucción de los parques nacionales y de miles de hectáreas productivas, consecuencias que las estamos pagando todos los venezolanos. Hoy presentamos esta propuesta que denuncia la barbaridad del régimen, sus crímenes ambientales, y lo avalamos con todas nuestras manos, porque desafortunadamente esto va a continuar mientras persista este modelo perverso
basado en la mala gestión de prácticas ambientales que solo apuntan al uso irracional de nuestros recursos. No es suficiente con solo firmar tratados o convenios o incluso promulgar ese supuesto plan de la patria cuyos motores tantas veces cacareados son simples falacias de un régimen acostumbrado a mentir y engañar. En esta materia entran en juego el compromiso y la responsabilidad ambiental que una nación puede asumir ante los ojos del mundo. Apelar a la actuación de algunos funcionarios como la que hemos visto recientemente que impiden la llegada de ayuda humanitaria a sectores afectados por la furia de la naturaleza y la acción criminal de un régimen que se niega a responder ante nuestras comunidades y responder ante nuestro medio ambiente, tampoco es la solución. De manera pues que hoy nos unimos a esta denuncia, a esta responsabilidad política que debe asumir los representantes de la usurpación y que ponen en riesgo permanentemente a nuestra nación, a sus habitantes y también a buena parte del mundo global. Una nación no se puede construir con el sacrificio de nuestra gente y tampoco con el sacrificio de nuestro medio ambiente. De allí que una vez más nos hacemos eco de esta denuncia por actuaciones criminales en materia ambiental y reforzamos el esfuerzo que las distintas organizaciones en Venezuela y en el mundo en sus informes sobre esta lamentable situación que afecta a la humanidad, para que nuestros esfuerzos vayan dirigidos también al rescate definitivo de las políticas ambientales que nos devuelvan un mundo, una nación más vivible para las futuras generaciones. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputada Yalitza. Tiene la palabra el diputado Busamana. Adelante. Muchas gracias, colegas diputados, presidente Juan Guaidó, medios de comunicación a todo el país. Cuando hablamos del cambio climático, estamos hablando de los derechos humanos de cada una de las naciones, de cada una de las democracias en cualquier país que protege o por lo menos que incita a la protección de esos fenómenos para que no mitiguen a cada naturaleza ambiental en cualquier territorio del mundo. En Venezuela, Nicolás Maduro y su régimen ha desviado los programas mundiales para preservar el fenómeno del cambio climático y desde la Asamblea Nacional Democrática denunciamos que el sistema climático ha sido desprotegido y ya nadie la protege. La biodiversidad se está removiendo por los fenómenos que hay. El efecto invernadero también está en Venezuela, donde los gases y los diluidos destruyen el ambiente. Estamos cansados de denunciar que en el territorio venezolano hay más contaminación que riquezas, sabiendo que de la naturaleza dependemos en el mundo. Nuestro pulmón vegetal ya es un cáncer que va comiéndose todo a su paso y no hay remedio para curarlo. Pedimos a los organismos internacionales que entren al país para hacer los trámites de recuperación de nuestros ecosistemas a través de programas sólidos y que a su vez sea de protección a los derechos ambientales y humanos para la consecución de preservar la vida. Hermanos, estamos al frente de un ecocidio a gran escala. Mientras se gastan millones de dólares en armas para acabar con la humanidad, debe ser considerado en este momento es proteger el planeta y los árboles que producen
oxígeno. Nicolás Maduro no tiene organizaciones ambientales, tampoco ministerios de ambientes ni ONG para salvaguardar nuestro patrimonio. Debemos proteger a la humanidad de guerras y holocaustos de naciones entre naciones que son las causantes de químicos tóxicos que rompen la capa de ozono y contamina la superficie terrestre. Gracias, presidente Juan Guaidó, colegas diputados. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, diputado Guzamana. Por favor, de lectura de la propuesta del proyecto de acuerdo. Acuerdo que declara la responsabilidad política de la dictadura de Nicolás Maduro Moros ante la crisis climática que afecta a todo el territorio nacional y a las familias venezolanas. Considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la norma contenida en el artículo 127, compromete a cada generación en la protección del ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro, estableciendo la obligación intransferible del Estado venezolano de proteger el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica que adquiere especial relevancia en Venezuela por la abundancia de recursos naturales invaluables e insustituibles para la continuación de la vida, hoy en día seriamente amenazados por actividades de minería. Considerando que en Venezuela se encuentra entre los primeros 10 países con reservas de aguas dulces en el mundo y que a su vez origina la extraordinaria biodiversidad que nos caracteriza como país, siendo estos dos recursos, el agua y la vida, de preponderante interés estratégico para la nación venezolana. Considerando que la política ambiental petrolera y minera desarrollada por la dictadura en los últimos exacerba el calentamiento global y agrava sus consecuencias por las emisiones de gases de efecto invernadero originados de bosques urbanos y no urbanos, grotesca contaminación por hidrocarburos en las aguas del lago de Maracaibo, imperdonable contaminación por hidrocarburos en las aguas del mar en las costas venezolanas, inadecuada administración de las aguas del lago de Valencia, que tiene bajo amenaza a los estados Carabobo y Aragua, contaminación por mercurio en aguas de los ríos del sur de Venezuela, intervención ilegal y destrucción de parques nacionales en Venezuela, intervención de 111.000 hectáreas de territorio para la minería aurífera, afectando a gran parte de la Amazonía venezolana. Todo esto podemos evidenciarlo en el informe emitido por la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional entregado a las Naciones Unidas, que puede leerse en https://www.mepcot8-6. El informe de SOS Orinoco sobre los cambios en la cobertura vegetal y de uso de la tierra dentro de las denominado arco minero del Orinoco entre 2000 y 2020. Informe de la Alianza Amazónica, ANA, como aporte al marco mundial de la diversidad biológica, considerando que en los últimos meses se ha incrementado la intensidad y frecuencia de las lluvias debido a la interacción entre las depresiones tropicales y la convergencia intertropical, provocando inundaciones y deslaves, aumento en los cauces de los ríos Apure, Arauca, Guaviare, Meta y Orinoco, aumento de la cuenca de los lagos de Maracaibo y Valencia, y aguas desbordadas en desembocaduras de mares y costas, afectando todas las regiones en Venezuela, con énfasis en la región andina y la región costera, con consecuencia de pérdida de vidas humanas y materiales. Considerando que las obligaciones que emanan para los estados partes de los distintos acuerdos internacionales
en materia ambiental y específicamente en el marco del Acuerdo de París sobre el cambio climático han sido incumplidas e inobservadas en Venezuela, donde no existen políticas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, para el tratamiento de los residuos sólidos, diversificar la economía para disminuir la dependencia de combustibles fósiles, ampliar el aprovechamiento de energía verde, aumentar bosques para la absorción de gases de efecto invernadero, planificar asentamientos urbanos, establecer los procedimientos adecuados para situaciones de emergencia. Por el contrario, las políticas de los recursos naturales y en la desasistencia del ser humano, o el punto que ni en emergencias como la que se viven hoy, la ayuda que se envía a las zonas afectadas puede pasar sin presiones o amenazas. Por otra parte, las contribuciones nacionales determinadas, NDC, acrónimo en inglés, que no acordó el Estado venezolano, no se han venido cumpliendo, ya que no hay un plan nacional de adaptación climática ni intención alguna de formularlo. No tenemos una red de estaciones hidrometeorológicas que permiten hacer previsiones y no tenemos un sistema de alerta temprana local frente a las amenazas de inundación. Acuerda, primero, declarar al régimen de Nicolás Maduro Moros y a su política criminal contra Venezuela y los venezolanos responsable políticamente de la situación calamitosa que enfrenta el país bajo las aguas, incomunicado, sin energía y con dificultad para que la ayuda llegue debido al incumplimiento de los acuerdos mundiales para la mitigación y adaptación del cambio climático. Segundo, exhortar a las Fuerzas Armadas venezolanas y a las fuerzas vivas de nuestra nación a sostener la solidaridad y apoyo a las comunidades afectadas y a denunciar la obstaculización de la ayuda. Tercero, remitir a la conferencia de las partes del Acuerdo de París sobre cambio climático informe que describa el incumplimiento del Estado venezolano de los compromisos mundiales para la disminución de gases de efecto invernadero y adaptación de las comunidades al cambio climático, lo que ocasiona la gravedad de la situación hoy de una población bajo las aguas y desguarnecida. Cuarto, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de la Junta Directiva y de conformidad con lo previsto en los artículos 13, numeral cuarto, y 56, última parte del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. En razón de la usurpación de la dictadura de Nicolás Maduro, mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo a los 31 días del mes de agosto del 2021, años 211 de la independencia y 162 de la Federación. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional. Juan Pablo Guanipa Villalobos, primer vicepresidente. Carlos Eduardo Berribeitia Giliberti, segundo vicepresidente. Wilfredo José Febres Peñalver, secretario. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Los diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de acuerdo de la declaratoria de responsabilidad de Maduro por incumplimiento de compromisos para la mitigación y adaptación del cambio climático, con lo que ha conllevado grandes tragedias, por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Muchísimas gracias, diputados. Se considera aprobado el acuerdo leído por Secretaría. Con esto se concluye la materia por lo cual fue convocada esta sesión y se reconvoca para el próximo martes. Gracias, diputadas y diputados. Dios los bendiga. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.